Hermanos, le damos la bienvenida a este domingo 11 de octubre, culto dominical, donde vamos a estar alabando y honrando el nombre de nuestro Dios. Queremos iniciar una breve oración poniendo este tiempo en las manos de Dios. Padre, gracias te damos por tu misericordia infinita, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo tome control de todo lo que hagamos, Señor. Gracias, Padre, te bendecimos. Queremos también iniciar con la lectura de esta mañana, que está en el capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 10 al 15. Dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Hermanos, que Dios les bendiga y que celebremos este domingo con estas alabanzas y que seamos edificados igualmente con su palabra. Bendiciones. Buenos días, hermanos. Dice Juan 15:15, palabra de Jesús: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Gracias al Señor, porque Jesús es nuestro amigo, en el cual podemos confiar. Y gracias a Él podemos decir: grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Vamos a cantar entonces en esta mañana: hallé un buen amigo. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho él por mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte, poderoso protector. Del mundo yo me aparto y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue y sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un lugar en casa de mi Padre, mansión de luz y paz. El creyente fiel con él ha de morar. Llegando a la gloria, con él yo estaré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Vamos a tener el tiempo de alabanza. Esperamos que sea de bendición para su vida.
nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Muy buenos días, amados hermanos, amada iglesia. Bendiciones a cada uno de ustedes. En este día vamos a compartir una vez más la maravillosa, hermosa, preciosa palabra de Dios. Vamos a estar basando el estudio o la enseñanza de este día en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 10 hasta el 15, que dice así: si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos por este día, gracias por la oportunidad que tenemos de compartir tu gloriosa y hermosa palabra, y pedimos, Dios, que el Espíritu Santo nos guíe para que tu palabra pueda tener acogida en el corazón de cada uno de mis hermanos, de cada persona que escucha este mensaje. Sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en la vida de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, esta mañana quiero seguir más o menos en la misma dirección de lo que he estado compartiendo. Por ejemplo, el domingo pasado estuve compartiendo de 5 formas o 5 maneras de animar, y encontrando como ejemplo ese gran personaje llamado Bernabé o José, que era el nombre correcto de Bernabé. Este hombre que nos enseña, nos da un tremendo ejemplo de lo que es la amistad, de lo que es ser amigo, de lo que es querer ayudar, lo que es compartir, lo que es ser siempre una persona con la disposición de ser el medio de poder llevar adelante el ministerio de la obra de Dios. Entonces, en esta mañana vamos a estar hablando del amor. Necesitamos practicar más esta palabrita tan pequeña, pero que en la Biblia es lo que llena todo la Biblia, lo que llena todo el mensaje de la palabra de Dios, esta palabrita,
amor. Y es importante que nosotros en esta mañana podamos entender algunas cosas importantes. Hermanos, hay veces que podemos ponernos a pensar y quizás podamos preocuparnos a veces, quizás que los mandamientos, que aquellas disposiciones bíblicas que el Señor nos ha dado, quizás son demasiado difíciles para cumplir o para llevarlas a cabo. Pero realmente, amados hermanos, todo depende de nuestro enfoque, del enfoque que cada uno personalmente le damos o el significado para lo que representa para mí la palabra de Dios. Es importantísimo que nosotros entendamos para mí un significado personal para poder ponerlo en práctica en la vida diaria. El cristianismo, es decir, la vida cristiana, el cristianismo en sí, todo empieza con el amor. Todo empieza con esa palabrita importante. Juan 3:16 lo describe: de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera el Señor estuvo dispuesto a ofrecer su vida y el Padre a ofrendar a su Hijo Jesucristo. Entonces, el cristianismo empieza en el amor, así, todo el cristianismo empieza con el amor. Se encarnó el amor de Dios en Cristo y también el cristianismo se sustenta por el amor. No puede haber cristianismo sin amor. Si no sustentamos en la vida práctica, en la vida diaria, en la vida cotidiana, si no sustentamos en lo práctico el amor de Dios, entonces el cristianismo deja de ser cristianismo. Porque el cristianismo realmente se sustenta en el amor. Y el cristianismo se sustenta en el amor y culmina. Y va a culminar en el amor. La palabra de Dios dice allí en Corintios que dice que un día todas las cosas, las lenguas se acabarán, las profecías se acabarán, cesarán todo eso, dice, pero va a permanecer ¿qué cosa? Dice, la fe, la esperanza y el amor. Estas tres cosas permanecerán intactas en el verdadero cristianismo hasta la venida de Cristo, hasta que nos reunamos con Él, hasta que estemos en su presencia. Porque el verdadero cristianismo se sustenta en el amor y va a culminar en el amor. Entonces, amados hermanos, es importante que nosotros entendamos esto. Y miren lo que dice la palabra de Dios en el texto que leímos. Quiero leer solamente el versículo 10 nada más, que dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Qué hermoso versículo, pero qué desafiante y qué difícil si nosotros realmente no tenemos el enfoque correcto de lo que es el amor de Dios. Si nosotros nos ponemos a pensar, Jesús se encarnó, ¿verdad?, en el amor para dar a conocer el amor de Dios. Entonces, y esa encarnación de Cristo tuvo un motivo. Motivado fue por el amor, pero también fue por tus pecados y por mis pecados, por mis maldades, por tus maldades. Porque estábamos en el más oscuro y profundo hoyo de pecado, de maldad, donde no había esperanza para nosotros. Y dice la Biblia que por amor Cristo tomó ese lugar para poder salvarnos a nosotros. Y miren lo que la Biblia enseña acerca de esto. Amados hermanos, y nosotros debemos también, como hijos de Dios, como siervos del Señor,
nosotros necesitamos demostrar el amor de Dios en la vida práctica, a fin de que nosotros podamos realmente parecernos al Señor, parecernos a Cristo en nuestra manera de tratarnos unos con otros. La palabra de Dios dice que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, dice que la forma o el mandato era: ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Ama a tu prójimo y aborrece al enemigo. Sin embargo, el Señor Jesús, en el libro de Mateo, ahí encontramos capítulo 5, versículo 43 al 44. Vamos a leer ese pasaje de la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, el versículo 43 al 44. Y dice así la palabra del Señor: ¿Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahí está el amor de Dios práctico. Ahí está el amor en una forma activa. El Señor Jesús, cuando le preguntaron cuál era el mayor mandamiento, cuál era el más grande mandamiento, ¿recuerdan? Jesús dijo: bueno, está escrito allá en el libro de Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para los judíos, para los fariseos, para los escribas, que fue uno de los que hizo esa pregunta a Jesús, el amor práctico no era una cosa muy fácil para ellos. Pero Jesús, a nosotros, a su iglesia, a sus discípulos, a sus siervos, a sus hijos, nos dice: si verdaderamente conocemos el amor de Dios, entonces tenemos que aprender a amar. Y no solamente amar porque nos caen bien las personas, no solamente amar porque las personas son buenas, porque las personas son cordiales, porque las personas son fáciles de tratar. Amados hermanos, tenemos que aprender del amor de Dios. Una iglesia donde no se sustenta en el amor de Dios es una iglesia que está en un grave problema. Está destinada a enfriarse. Está destinado a estancarse. Porque lo que hace que fluya en la vida de las creyentes, en la vida de las personas, es el amor. Si nosotros no aprendemos a amarnos a nosotros mismos, más adelante vamos a ver algunos versículos de la palabra de Dios. Si nosotros no aprendemos a amarnos a nosotros mismos, entonces ¿cómo podemos amar al inconverso, al pecador? ¿Cómo podemos amar al borracho, mal portado, que habla vulgaridades, que habla cosas feas? ¿Cómo podemos amar a las prostitutas? ¿Cómo podemos amar a los homosexuales? ¿Cómo podemos amar a los violadores? Sin embargo, la Biblia nos dice que tenemos que amarlo. Pero tenemos que empezar en lo práctico, en el hogar, con nuestras esposas, con nuestros hijos, en el vecino, en la iglesia, con nuestros hermanos. Pero debe ser un amor. El amor tiene que ser práctico. El amor no es un ideal, no es algo idealista. Es muy fácil uno quizás decir: ay, hermano, los amo. Hermano, no saben cuánto los amo. Pero ¿cómo me lo demuestras? ¿Cómo estás dispuesto a poner en práctica ese amor que dice que tienes por mí? ¿Cómo se está haciéndolo?
¿Cómo estás demostrándolos? A través de tu vida práctica. Y eso es lo importante para nosotros. Aprender a enfocarnos en lo que es el amor práctico. Porque, como dije al principio, el amor se sustenta en la iglesia. El cristianismo se sustenta en el amor. En la iglesia se sustenta el amor. No puede una iglesia permanecer sin amor. No puede una iglesia crecer sin amor. No puede una iglesia ser una iglesia fuerte, robusta, sin amor. No puede ser. Debe ser una iglesia donde se practique el amor de Dios. Una forma práctica, precisa y una forma sustanciosa. Entonces, quiero compartirles en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 20 al 21. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 y 21. Dice así la palabra de Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. De esto es lo que le estoy hablando, hermanos. El amor práctico. El amor donde se demuestre, donde fluya, donde haya calidez, donde haya realmente esa forma de que sentimos que realmente somos importantes de la congregación, somos importantes unos para otros, independientemente cuál sea la posición que tengamos en el liderazgo, etcétera, etcétera. Pero necesitamos a mi hermano, yo lo necesito a mi hermano, necesito practicar con él el amor de Dios, porque la palabra de Dios me dice claramente aquí, dice, pero sabemos que él, dice que el Hijo de Dios, y sabemos, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y esto se lo digo, por eso estoy compartiéndoles, porque el amor tiene que ser práctico. Tiene que empezar en la familia, donde podamos expresarnos ese amor de Dios entre nosotros. Decirnos que nos amamos. Decimos, te amo entrañablemente porque Dios me amó a mí, y si Dios me amó a mí, te amo también. Y no solamente decirlo, demostrarlo. ¿Cómo lo demuestro? Por ejemplo, con mi esposa, lo demuestro muchas veces, no solamente porque, como dije, no es idealista, el amor no es romántico, no, nada más es práctico. Entonces, ¿cómo lo demuestro? No nada más diciéndole, mami, te amo. Sí, necesito decírselo. Ella le gusta escucharlo, ella se alegra cuando se lo digo, pero no solamente es eso, sino también cuando ella necesita mi apoyo, cuando ella necesita quizás que le barra la casa, que le friegue los platos. Bueno, ya lo he compartido con ustedes en algunas ocasiones. Una de las formas de la demostración más grande de mi amor es cuando tengo que fregar, porque no me gusta fregar. Yo trapeo, yo barro, aún cocino, muchas cosas de la casa hago, pero cuando me toca fregar, eso sí que me cuesta. Pero muchas veces lo he hecho. Mi esposa es testigo, sin que ella me lo diga. Muchas veces he visto los trastos ahí y me puse a fregar. ¿Por qué? Porque tengo que poner en práctica el verdadero amor. No es lo que me agrada, lo que me siento halagado, me siento satisfecho, qué bueno. No, el amor. Cristo no disfrutó la cruz. Cristo no se sintió relajado cuando le pegaban. Cristo no se sintió motivado por un sentimiento de agradable cuando le escupían, cuando le abofeteaban. No, Cristo sufría. Por eso dice allá en 1 Corintios capítulo 13, el amor es sufrido. Cristo sufría muchas veces para demostrar el amor práctico, para poner en práctica el amor de Dios, el amor que Cristo nos dio a nosotros, a nuestros hermanos. Muchas veces hay que hacer sacrificio.
Muchas veces hay que sufrirlo. No es fácil. No es fácil muchas veces. Por eso dije, depende. Al principio, depende el enfoque que yo tenga del amor de Dios para mis hermanos, para la iglesia, para los que no conocen a Cristo. Todo eso es importante, que nosotros podamos entender el amor de Dios. Entonces, quiero compartirles algunos otros versículos. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 15 al 16. Aquí mismo vamos a ir un poquito atrás. Dice así la palabra de Dios: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes, versículo 17, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Eso es lo que les digo, amados hermanos. Práctico. El amor práctico. El amor sobre rueda, podemos decir de esa manera. Dios quiere que nosotros empecemos a practicar el amor. Y es palabra dura lo que dice el Señor allí. Es palabra dura. El apóstol Juan, aquel que conoció muy bien la manifestación del amor de Dios a través de Jesucristo, porque estuvo muy legado, muy cerca del Señor. Miren lo que dice el apóstol Juan: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Dice, en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Oh, son palabras fuertes, son difíciles. Como dije al principio, muchas veces creemos o pensamos o podemos decir, los mandamientos del Señor son muy duros, son muy difíciles, son verdaderamente, la vida cristiana no es fácil. Depende del enfoque, depende cómo interpreto el amor de Dios. Si yo entiendo lo que Dios me ama a mí, el experimento, lo siento en mi corazón, estoy agradecido, entonces para mí es fácil entender que de la misma manera debo amar a mis hermanos, debo amar al perdido, debo amar a las personas que necesitan del amor de Dios. Entonces es importantísimo, amados hermanos, que nosotros empecemos a trabajar en este aspecto de nuestra vida. Es muy importante. Amados, la enseñanza de Cristo es muy práctica. Para los fariseos, para los judíos, era fácil decir, bueno, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Eso era muy fácil, porque para ellos el prójimo era aquella persona que le rendía beneficios. Para ellos el prójimo era aquella persona que me cae bien. Para ellos el prójimo es aquella persona que le convenía. Pero aquella persona que no me cae bien, aquella persona que no me produce beneficio, aquella persona que son difíciles de lidiar, pues entonces los aborrezco. Y para muchas personas, aún cristianos, a veces practicamos el amor de esa manera. Amamos a quienes nos caen bien. Amamos a aquellas personas que son fáciles de lidiar. Aquellas personas que tienen esas características que nos gusta estar al lado de ellos. Pero ¿saben una cosa, amados hermanos? El Señor Jesús dice, no, ese no es el mandamiento que yo les traigo. Les traigo un nuevo mandamiento, que deben amar a vuestros enemigos. Y ese es lo difícil. Quiero compartir otros versículos. Dice la palabra de Dios, allí en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 8 al 10. Romanos, capítulo 13, versículo 8 al 10.
y encontramos un versículo interesante. Dice así la palabra de Dios: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en estas sentencias se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué tremendo el apóstol Pablo lo entiende. El apóstol Pablo es muy práctico en demostrar su amor. Y Pablo, según yo he estado estudiando las características, su manera, Pablo no era un hombre romántico, no era un hombre, como decimos acá en buen panameño, no era meloso, ¿verdad? No era ese, no, Pablo era un hombre quizás un poco tosco, un poco fuerte en su manera de decir las cosas, pero era un hombre que en la práctica, él era un hombre que mostraba su amor. Y qué bien lo interpreta de esta manera el apóstol Pablo, cuando nos dice que el amor no hace mal al prójimo. El amor, dice, se cumple, todo el amor de Dios se cumple solamente amando al prójimo. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido así la ley. Y ahí él va explicando, por amor a Dios, yo no adultero. ¿Por qué? Porque no solamente voy a pecar contra Dios, sino que estoy haciéndole mal a mi prójimo. A esa mujer con la cual deshonro, quizás, entonces estoy haciéndole un mal. No estoy amando al prójimo. Dice, ahí dice también, no matarás. Entonces, si yo amo a una persona, ¿por qué voy a matarla? Y así, ¿no? Vamos viendo todo lo que dice los mandamientos, todos los mandamientos que están escritos en la palabra de Dios, se cumple con el amor al prójimo. Entonces es importantísimo, amados hermanos. Entonces, ese es un texto de la palabra de Dios interesantísimo que el apóstol Pablo, nos los regala y lo interpreta de una manera práctica. Ese es. En el Evangelio según San Juan, capítulo 13. Vamos a ver otro texto de la palabra de Dios allí. Capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Allí vamos a encontrar en el versículo 33 al 34. Dice así la palabra de Dios: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Por eso dije al principio, en la iglesia, una iglesia se sustenta por el amor de Dios. Una iglesia donde no se practica el amor es una iglesia que se estanca, es una iglesia que se enfría, es una iglesia que se hace apática a las cosas. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios allí en el versículo 35, en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con otros. Cuando hay amor, no hay mucho que decir. Cuando demostramos el amor de Dios, cuando ponemos en práctica el amor de Dios, no hay mucho que decir. Se siente, fluye, se siente el ambiente. Hay una atmósfera maravillosa en la congregación. Y si llega un invitado, si llega una visita, si llega una persona que no ha estado en nuestra congregación, de seguro les digo una cosa, que ellos van a decir: verdaderamente esta gente son hijos de Dios, verdaderamente estos son creyentes, verdaderamente estas personas me gusta la forma. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una atmósfera de amor.
Y no estoy hablando de estar agarrándonos. Claro, sí, los abrazos, un bonito los abrazos. Hablé la semana pasada de eso. Es importantísimo. Hay muchas veces, hay hermanos en la iglesia que quizás usted nunca le ha dado un abrazo. Es importante que lo haga. No importa, hay veces que sentimos como un poquito, bueno, no sé si hacerlo porque hay personas que como que son espontáneos en mostrar que les gusta, pero hay personas como que uno no sabe si debe hacerlo. Pero hay que ir practicando, ¿verdad? Teniendo cuidados con esas cosas. Así que, amados hermanos, esto es lo que quería compartir con ustedes en esta mañana. Esto es lo que quería porque necesitamos. Ya pronto, si Dios lo permite, vamos a empezar a congregarnos presencialmente en nuestra local, en nuestra congregación. Y necesitamos, amados hermanos, empezar un ambiente donde realmente podamos crecer, donde podamos vivir una vida cristiana, que se sienta el ambiente donde mora el amor de Dios, donde hay amistad, donde hay compañerismo, donde hay hermandad, donde verdaderamente hay algo práctico. No solamente es palabras, sino son hechos. Y esto es lo que necesitamos. Amados hermanos, espero que esta meditación la tomen de la manera positiva. Lo hago porque les amo también. Por eso he compartido esta meditación, porque siento que necesitamos que nos sintamos motivados unos a otros, a que nos amemos y que hay un amor realmente práctico, espontáneo y un calor de hermano en la congregación. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y ojalá que podamos practicar el verdadero amor de Dios.
Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice un coro, jamás, jamás mis pecados contará. Y es que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y de eso vamos a cantar, jamás, jamás mis pecados contará. Cristo me ha redimido y ha dado al olvido mi pecar. Jamás, jamás mis pecados contará, perdonados por siempre y ante mi mente nunca más los ha de mencionar. Jamás oiré de los días de maldad, Cristo me ha redimido y ha dado al olvido mi pecar. Jamás, jamás mis pecados contará, perdonado por siempre y ante mi mente nunca más los ha de mencionar. Jamás oiré de los días de maldad, Cristo me ha redimido y ha dado al olvido mi pecar. Hermanos, estamos despedidos de este tiempo de escuela dominical, no sin antes darles brevemente los anuncios. El día jueves tenemos la célula de oración virtual con la familia Núñez a partir de las 8 de la noche por Team Link. Los días viernes, estudio bíblico por Team Link con el hermano Arnulfo Fuentes a partir de las 7 de la noche. Los días sábados, club bíblico a partir de las 4 de la tarde por Zoom. Y la escuela musical de 6 de la tarde a 7:30. El día domingo IBB Kids 8:45 de la mañana, la escuela dominical a las 9:30 y el culto a las 11 de la mañana. Hermanos, ha sido un placer, pues espero que hayan sido edificados con toda la alabanza y con la palabra de Dios. Queremos desearles que el Señor les bendiga y vamos a orar para que el Señor les guarde en esta semana. Padre, guárdanos, Señor, de todo mal, de todo peligro. Que tu Espíritu Santo nos guíe y que podamos estar llenos de tu Espíritu Santo. Guárdanos de contagios. Sé con los enfermos, Señor, dale fortaleza y energía a todos. Padre, gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hermanos, estamos despedidos. Que Dios me les bendiga ricamente.